Muy bien, hermanos, Dios los bendiga. Como decía el pastor, es una bendición poder trabajar con él, porque bueno, si bien hoy no está activo en lo que es la Secretaría, igual sigue trabajando con nosotros, está... ¿Ahí me escucha mejor? Bueno, después que terminemos vamos a ver si me quiere seguir escuchando, después que dé la palabra. Amén. Pero bueno, gracias a Dios que estamos trabajando juntos en el Consejo Pastoral y qué bendición es poder trabajar todas las iglesias unánimes con un propósito, con un fin, como la Iglesia de Cristo en la ciudad. Amén. Y también, como decía el pastor, yo hace 41 años que conozco al Señor. Me convertí allí en Wilde, una iglesia muy chiquita en Wilde, que hoy, bueno, ha crecido muchísimo. Y en el año 95 vine con mi señora y con los 4 hijos que teníamos en ese momento, con nuestros huesos a parar acá a Uxon, desde Wilde a Uxon, y allí se estableció una obra desde el año 95 hasta la fecha. 30 años cumplimos este año que estamos sirviendo ahí en el lugar, ahí en Uxon. Y con la ayuda del Señor, bueno, vemos la obra como ha crecido. Como dijo el pastor, y como decía el hermano que estuvo el lunes, ¿no? Tengo una esposa y 10 hijos. Amén. 10 hijos, 7 varones, 3 mujeres. Y todavía hay algunos que son chiquitos, ¿no? Así que todavía seguimos criando chicos. Cuando los llevo a la escuela nos confunden con el abuelo. Usted es el abuelo. Ya no sé qué cara poner, ¿no? Cuando me dice, bueno, ¿qué va a hacer? Y gracias a Dios estamos sirviendo al Señor ahí en ese lugar. Y vemos la mano de Dios, la obra de Dios allí en ese lugar. Yo conocí al Señor, yo soy policía retirado, soy comisario retirado de la policía de la provincia de Buenos Aires. Y cuando conocí al Señor fue en la escuela de cadetes. Estaba en la escuela de cadetes y así que toda mi carrera de policía prácticamente la hice conociendo a Jesucristo, con todas las dificultades que esto conlleva, ¿no? Con todas las dudas y con todos los contratiempos y vicisitudes que lleva mantener la fe en un lugar donde muchas veces hay cosas que no cuadran con lo que la palabra de Dios dice. Pero gracias a Dios que Dios siempre me ha guardado y gracias a Dios que hoy en día puedo ver que en esos lugares donde donde yo predicaba, las comisarías, y les predicaba a mis compañeros. Hoy veo que hay muchos que están sirviendo al Señor. Y también veo que en la escuela de policía, de cadete, donde yo me formé, hoy hacen cultos. ¿Sabían eso ustedes? No. Hacen reuniones los domingos. Hay cadetes, aquellos que obviamente aceptan a Cristo, que optan por Cristo, están haciendo reuniones dentro de la escuela de policía. Y hace un año atrás, o el año pasado, si mal no recuerdo, hubo 200 cadetes que se bautizaron allí en la escuela. Dios está haciendo algo. Amén. Y bueno, eso me pone contento, El director de la escuela que está ahora actualmente, Liva, el comisario mayor Liva, él se congregaba con nosotros. Era un miembro de la congregación nuestra, con su mamá y su papá. Así que bueno, Dios hace las cosas, sabe hacer bien las cosas. Amén. Y aunque pareciera que tardase, aunque pareciera que no llega el momento, pero a su tiempo Dios
hace lo que tiene que hacer. Amén. Contento, bueno, de poder estar aquí. Ahí tenemos, como le dije recién, una congregación que está creciendo y bueno, nos pone contento también el hecho de que podamos ver no solamente en nosotros, sino también en muchas congregaciones cómo la mano de Dios se está moviendo, ¿no? Como tanto ustedes como en tantos lugares la Iglesia de Jesucristo va creciendo, ¿no? Y eso es bueno, es una bendición. Le decía al pastor, hace un tiempo yo viví una situación cuando tenía 18 años, cumplí 65 años el domingo, así que hace un tiempito. Y Dios me puso este sentir, que todas veces que vaya a hablar de su palabra, no soy, les digo sinceramente, no soy de salir mucho a predicar, no soy, no tengo un corte en la prédica evangelística, ¿no? O como los predicadores, soy más bien pastor. Amén. Pero sé que Dios siempre habla a través de lo que Él pone en nuestro corazón en los lugares donde vaya. Amén. Y quería comentarles rápidamente, porque seguramente quizás haya gente aquí que está por primera vez, o por ahí hay gente que todavía tiene en su corazón dudas, ¿no? Duda de la veracidad de Dios, duda de que realmente la palabra de Dios sea una realidad, dudas de que Dios exista. Cuando tenía 18 años, yo estaba estudiando en la escuela, una escuela industrial, estaba por recibir, y sinceramente les digo, era completamente, podamos decir la palabra ateo, aunque no cuerda tanto, pero no creía en Dios. Amén. Yo tenía la idea de que Dios no existía y que las cosas en el mundo se movían a través de la razón humana, de la ciencia, del conocimiento. Tanto es así que algunos por ahí querían hablarme de la palabra en ese entonces y sinceramente yo lo sacaba corriendo, ¿no? Aquel que venía, digo, no, eso es para gente ignorante, no es para mí. Amén. Sin darme cuenta, bueno, que el ignorante era yo, ¿no? Pero en esa soberbia andaba en el mundo, como hay tanta gente que en el mundo todavía vive, ¿no? Hasta que tuve una situación con 18 años donde entré en un profundo dolor, un trance profundo por una situación X, y entré en un profundo dolor. No sé si alguna vez escucharon de que hay personas que mueren de tristeza. Bueno, ese era mi cuadro. Y yo recuerdo que estaba, la vez que estaba en ese trance muy, muy profundo, estaba en mi cuarto una noche en esa agonía interna y sin tomar un revólver y sin tomar nada que hiciera atentar contra mi vida, sin embargo yo quería morir. Quería morir. Para mí no tenía valor la vida, no tenía sentido la vida en ese momento. Y yo recuerdo que en ese cuadro, en un momento determinado me daba cuenta de que no respiraba, que no respiraba. Y lo más llamativo es que no respiraba, pero tampoco mi cuerpo reaccionaba. Es decir, el dolor era mucho más superior a lo que el cuerpo me pedía, ¿no? La vida. Y en un instante, todavía con conciencia, vivo, digamos despierto, sentí como que caía en un pozo oscuro, ¿no? Esto que le cuento es cuestión de segundos. Caí en un pozo oscuro. Y en esa situación, estando en mi pieza,
sin esperanza porque no creía en Dios, de repente veo una luz blanca que se refleja en la pared de mi pieza. La pieza estaba toda oscura, pero era como la luz de una linterna, ¿no? Circular que se reflejó sobre la pared. Blanca, totalmente blanca, algo que, bueno, que era por demás llamativo, ¿no? La luz esa blanca. Claro, cuando vi eso me sacó de ese trance y comencé a mirar a mi alrededor y veía, bueno, que la luz de mi pieza estaba apagada, que corrí la cortina de la ventana y decía, no puede ser de este lugar. Y miraba la luz que venía de la puerta y decía, no llega hasta acá. Y digo, me llamó la atención y me sacó de ese pozo, digamos, depresivo. Y bueno, empecé y utilicé la lógica. Bueno, digo, donde le paso la mano, le hago sombra y sé dónde viene la luz, ¿no? Yo muy vivo, Lo real es que, hermano, yo le pasé la mano a toda esa luz que se reflejó, todo alrededor, y no le hice sombra. Bueno, se me terminaron los libros, se me terminaron los estudios, se me terminó la lógica. Y cuando se me terminó la lógica no tuve más que pensar que eso venía de parte de Dios. Y cuando yo creí que eso venía de parte de Dios, yo estaba recostado, sentí el calor, un calor que me recorrió de la punta de los pies hasta mi cabeza. Y la sensación era que una mano grande me acarició. Amén. De la punta de los pies a mi cabeza. Lentamente, pero realmente sentía una mano grande que me estaba tocando. Y cuando llegó a mi cabeza esa mano, o ese calor, sentí un gozo, una alegría que jamás había sentido en mi vida. Amén. ¿Por qué lo cuento esto? A partir de esa noche comencé a hablar con Dios. Nunca había ido a una iglesia, nunca me habían hecho hacer la oración de fe. A todos los que venían con una Biblia los sacaba corriendo, así que nunca había abierto una Biblia, pero nunca supe lo que era orar. Sin embargo, esa noche yo comencé a orar y a hablar con Dios. ¿Por qué cuento esto? ¿Y por qué Dios me lo pone como un desafío? Porque a veces pensamos, muchas veces por ahí le han dicho, vos vas a ese lugar y te llenan la cabeza, vas a la iglesia y te lavan el cerebro, te hacen creer en algo que no es real, que no es auténtico, te influencian para que vos creas en algo que no tiene sentido. Yo les digo, hermano, que hay un Dios todopoderoso, que desde el día que fuiste concebido, o quizás antes, ya Dios estaba pensando en tu vida. Estaba pensando en vos. Y que tiene planes y propósitos para tu vida. Solamente la providencia de Dios nos trajo hasta aquí. La misericordia de Dios solamente nos dio esta oportunidad de que podamos conocerlo. Yo no creía en Él. Nunca había ido y escuchado la palabra. Nunca supe lo que era orar. Pero ese día, Dios me rescató de la muerte. Por su misericordia. Para que hoy te cuente y te diga que no dudes en Él, no dudes de Él. Que te aferres a Él, porque el enemigo en su astucia siempre va a querer ponerte esos resabios de duda en tu mente. Porque por ahí el tiempo pasa, porque la petición que estás
con la que estás orando no llega, porque la solución que a veces esperás por ahí no la ves, pero yo te digo que Dios tiene todo bajo control. Dios tiene todo bajo control. Y a su tiempo, Él hará lo que tenga que hacer. Amén. Muy bien. Esta no es la palabra, esta es solamente el testimonio que quería contar. Amén. Pero quería compartir con ustedes en el segundo libro de Samuel, por allá en mi congregación yo predico hora y media. Así que me dijo el pastor que a las 10 se van y los que quieran escuchar siguen, ¿no? No hay problema. Segunda de Samuel, capítulo 23, del versículo 13 al 17. Mientras que no sean como Tiquico, no se me queden dormidos por ahí, ¿no? Amén. ¿Lo tiene? Segunda de Samuel 23, del 13 al 17. Leo en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Y 3 de los 30 jefes descendieron y vinieron en tiempo de la siega a David en la cueva de Adulam. Y el campamento de los filisteos estaba en el valle de Refaín. David entonces estaba en el lugar fuerte y había en Belén una guarnición de los filisteos. Y David dijo con vehemencia: que me diera a beber del agua del pozo Belén que está junto a la puerta. Entonces los 3 valientes irrumpieron por el campamento de los filisteos y sacaron agua del pozo de Belén que estaba junto a la puerta y tomaron y la trajeron a David, mas él no la quiso beber, sino que la derramó para Jehová, diciendo: lejos sea de mí, oh Jehová, que yo haga esto. ¿He de beber yo la sangre de los varones que fueron con peligro de su vida? Y no quiso beberla. Los 3 valientes hicieron esto. Amén. Que Dios bendiga su palabra. Este pasaje que está allí casi a lo último de lo que es el libro de Segunda de Samuel, es un agregado, digamos así, en ese libro, como un reconto de la historia de los valientes. Y en realidad, si leemos en Primera de Crónicas 11, del 15 al 19, allí está el mismo pasaje, pero en forma cronológica. Amén. Este pasaje, en realidad, habla del tiempo en que David había comenzado su reinado y se afianzaba allí en Jerusalén. Y comienza justamente la conquista de todo el territorio. Amén. Todavía no había pasado la situación de su pecado con Betsabé. Recién comenzaba a afianzarse, hacía poco que había muerto Saúl, y él comienza entonces a conquistar y a tomar dominio de todo el territorio alrededor y afianzar todo el reinado en ese entonces de Israel. Amén. Pero quería hablarles acerca de lo que el servicio muchas veces conlleva. Yo le puse como título a esto el segundo Adulam, porque si vemos el primer Adulam que habla la Biblia, allí en 1 Samuel 22, versículo 1 y 2, nos cuenta la Biblia de que David tiene que ir a esa cueva de Adulam, tiene que ir perseguido. Amén. Y en esa persecución él se refugia en esa cueva y encuentra allí a muchos, como a 400 que estaban allí, y que eran personas desesperanzadas, gente que tenía deuda, gente que era perseguida, gente que no tenía por ahí el valor o el peso
de la sociedad para sus vidas y se encontraron ahí refugiadas, exiliados, alejados de la ciudad, expulsados de la ciudad. Amén. Gente desechada que cuando encontró a David, un joven, los alentó, les dio ánimo, les dio esperanza, los preparó. Y obviamente les contaría su hazaña cuando venció a Goliat. Amén. Y David formó de ellos los que luego serán sus valientes, los valientes, que también llegaron a luchar contra gigantes. Amén. Usted sabe que el significado de Adulán significa refugio o lugar de apartamiento. Amén. Y que está a unos 24 kilómetros de Belén aproximadamente. Y también esa palabra que decía Refaín, que era donde estaba el valle, donde se veía también la cueva. El significado de Refaín es relajo. Una de las acepciones es relajo. Amén. Refaín es relajo. ¿Lo tiene por conocido ese nombre? Relajo. Ahora, vemos que hay 3 valientes de los 30 que menciona, hay 3 valientes que deciden no abandonar a David, quedarse con David. Ellos estaban en un lugar de refugio. Y miraba, justamente lamentándose obviamente, miraba cómo el enemigo había tomado posesión de su territorio. Amén. Obviamente que el sentir, el corazón que tenía David, la Biblia dice que era el corazón conforme al de Dios, pero ese corazón le llevaba a tener ese fuego en defender lo que Dios con tanto amor le había legado al pueblo de Israel, su tierra. Amén. Ese territorio que Dios le había dado para que Israel pudiera prosperar. Como dice la Biblia, tierra que fluye leche y miel. Amén. Un lugar de bendición, que ahora se encontraba por distintos pecados del mismo pueblo, se encontraba siendo atado por el enemigo, ocupado por el enemigo, por los filisteos. Amén. Y él dice que estando en esa cueva, en las cercanías de Refaín, allí donde estaba el ejército de los filisteos, exclama, con vehemencia, exclama y dice: ¿quién me diera de beber del agua de la fuente de Belén? Amén. Como diciendo, ¿cómo me gustaría ver mi tierra libre? ¿Cómo me gustaría ver todo mi territorio libre? Amén. Ese sentir lo había puesto Dios en su corazón, seguramente. Y los valientes que le escucharon no le preguntaron a David por qué él decía eso, o que le explicara por qué él pedía algo, seguramente teniendo lugares más cerca donde tomar agua sin menos peligro. Amén. Ellos no preguntaron eso, sino que dice que irrumpieron el territorio del enemigo, fueron, tomaron del agua que él quería beber, se la llevaron para que él beba de esa agua. Amén. Y vemos, justamente le poníamos ese segundo Adulán, porque vemos en el primer Adulán un tiempo donde David, si quiere, preparó a aquellos que iban a ser sus valientes, los animó, los formó, los alentó.
les dio razones por qué vivir, les dio esperanza por qué vivir. Y hoy podía ver en este segundo Adulán que no eran los 400, eran 3, ni siquiera eran los 30, sino 3, los que no lo dejaron solo, sino que estuvieron con David y estaban dispuestos a morir por él. Amén. En todo esto vemos, hermanos, que Dios siempre nos llama a una preparación. Siempre Dios ha establecido líderes, gente que pudiera guiar al pueblo a través de los profetas, a través de los jueces, luego a través de los reyes. Pero la realidad es que Dios siempre ha puesto a alguien que liderara su pueblo, que llevara la guía de su pueblo. Amén. Y esto se extiende hasta el día de hoy. Hoy en día hay pastores. Y como pastores tenemos esa responsabilidad. No somos los dueños de la Grey, no somos los dueños de la iglesia. El dueño de la iglesia es Jesucristo. Pero somos responsables del cuidado de la iglesia. Amén. Y a veces por ahí cuando escuchamos o escucho por ahí, no, los pastores, o yo no tengo pastor porque mi pastor es Jesucristo, en un acto de soberbia, ¿no? Porque no es eso lo que enseña la Biblia. En realidad la Biblia enseña que tenemos que obedecer a nuestros pastores. Amén. Y si leemos ahí en Primera de Pedro, el capítulo 5, vemos cómo se le exhorta a los pastores para que ellos lleven la conducción de la iglesia correctamente. Hay muchos pasajes donde pudiéramos revertir todo esto. Pero eso es la soberbia. El hombre piensa que él solo no necesita guía, sino que necesita la guía de Jesucristo. Supuestamente con eso le basta. Pero en realidad lo que hay en su corazón es soberbia, lo que hay en su corazón es rebeldía, lo que hay en su corazón es falta de sujeción, es no querer someterse, sujetarse a la autoridad. Amén. Y Dios estableció las cosas así, hermanos. Y en este caso también ellos respondían a David porque veían en David un líder en potencia. Ellos amaban a David y respetaban a David y estaban dispuestos a morir por David porque ellos sabían quién era David. Amén. Mi pregunta es, ¿cómo está nuestro corazón cuando hablamos de esto? El pastor hablaba, ¿no?, de servicio, hablaba de lo que tienen que hacer el día sábado, trabajos que están haciendo, y recalcaba, y queremos que vengan a trabajar. No se preocupe porque eso pasa también en mi congregación. Siempre vemos, o la mayoría de las veces vemos a los 10 o 20 que son los que generalmente vemos que están allí y el resto, si te he visto no me acuerdo, porque le entra por un oído y le sale por el otro, ¿no? Pero si se dieran cuenta, hermanos, la bendición que se pierde en el servir al Señor. Como yo le dije, hace 41 años que yo conozco al Señor. 41 años. Hace 40 años que le sirvo. El primer año estaba ahí medio afianzándome todavía en la fe. Pero siempre le digo a mis hermanos, el primer trabajo que hice del Señor, hice muchos, desde pintar, poner ventiladores, arreglar la luz, hacer pastones, bueno. Pero mi primer trabajo fue cambiar una garrafa en una confraternidad de jóvenes. El primer día que pisé la iglesia.
El primer día que pisé la iglesia, nadie me conocía. Y preguntaron, ¿quién sabe cambiar una garrafa? Estaba lleno el lugar, ¿eh? Había como 100 personas más o menos. Ninguno sabía cambiar una garrafa. No era una ciencia. Yo no hice un curso para aprender a cambiar la garrafa. Mi mamá me decía, cambiame la garrafa y yo se la cambiaba. Amén. Y me acuerdo que ese día no conocía a nadie, pero cuando dijeron si alguno podía cambiar una garrafa y nadie respondió, yo levanté la mano y digo, yo puedo. Amén. Y ese fue mi primer trabajo en el camino del Señor. De allí siempre trabajé continuamente como maestro de escuela dominical, como obrero, como diácono. Trabajé en un geriátrico, llevando la palabra en un geriátrico en Quilmes. Trabajé como también presidiendo el ministerio misionero en la iglesia. Y bueno, y terminé siendo pastor allí donde estoy, pero ininterrumpidamente siempre Dios me sacaba de un lado para ponerme en otro. Nunca dejé de trabajar, nunca. Siempre tuve trabajo para la obra del Señor. Es decir, ¿dónde están los valientes hoy en día? ¿Dónde están aquellos que están dispuestos a dar su vida por el Señor, ¿no? ¿Dónde están aquellos que dicen, yo lo hago? Y le digo a tiempo y fuera de tiempo, porque muchas veces lo hacía después que venía de trabajar y había estado 24 horas de servicio, y si había que hacer algún trabajo, iba, sin dormir, iba porque tenía ganas, porque mi anhelo era servir al Señor y mi anhelo es servir al Señor. Hermanos, todos tenemos un primer adulam, porque todos vinimos acá al camino con problemas, con dificultades. Todos vinimos aquí hasta a veces también siendo relegados. Amén. Nos dejaron de lado, no nos tuvieron en cuenta. Fuimos avasallados o llenos de pecado, el Señor nos llamó. Y en esa primera cueva, en ese primer lugar, Dios nos restableció. Dios nos mostró su amor. Amén. Y de los 400 que estuvieron en esa cueva, esta historia por lo menos cuenta que solamente 3 fueron los que estaban dispuestos a dar la vida por David. Amén. Sí, hay otros relatos de otros que también hicieron grandes cosas, pero me centro en este pasaje para entender de que Dios nos prepara en un lugar para que nosotros también hoy estemos dispuestos a dar la vida por Cristo. Y dar la vida por Cristo no significa, muchos dicen, dar la vida, ¿y cómo voy a morir? ¿Cómo me van a matar? Dar la vida por Cristo no significa que pierdas la vida en esta tierra, sino que estés dispuesto a dar todo lo que puedas dar para el servicio y para la obra de Dios. Tu vida, tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, todo lo que puedas dar para que la obra de Jesucristo crezca así en la tierra. Para eso fuimos llamados. Con eso Dios también nos puso en sus planes, para esto. Amén. Y para esto vemos 3 cosas importantes que vemos en este relato. Lo primero que Dios nos pide es compromiso. Lo primero que Dios nos pide es compromiso. Y el compromiso no es con el pastor. Jesús dijo, todo lo que haga es hacerlo como para mí, en mi nombre. El compromiso
no llega al pastor, aunque el pastor te invite, el pastor te pida, aunque el pastor te aliente que hagas el trabajo, pero la realidad es que el compromiso que vos sellás lo hacés con Jesucristo. Nada de lo que hagamos va a ser en vano. Todo a su tiempo y en todo momento vamos a recibir recompensa. Y no solamente económica, porque a veces pensamos en recompensa y pensamos en dinero, ¿no? Dios tiene mejores recompensas para nosotros que lo que es terrenal. Compromiso es lo más importante. Y estos tuvieron este compromiso. Ellos escucharon la necesidad de David y no preguntaron. Ellos escucharon lo que él había pedido y no le dijeron, vamos. Amén. No pusieron excusa. Y pastor, lo que pasa es que justo yo trabajo ese día, justo ese día yo salgo de trabajar y voy a dormir, tengo que ir a dormir y después los veo a los hermanos que están en la placita, están por ahí dando vueltas y no. Pero claro, decimos el pastor que no me vea, pero Dios te ve. Dios es el que te ve. Y no te va a decir nada, perdón, pero todo eso se guarda en tu archivo. Amén. Dios tiene allí guardado todo un archivo tuyo, de todo lo que es tu vida, de todo lo que Él espera y de todo lo que no hacemos, de todo lo que hacemos y lo que no hacemos para Él. Dios tiene un archivo, ¿sabía eso? Tiene un registro de todo eso. Y sabes una cosa, anhela y quiere que ese registro sea más de aquello que pueda halagarte, de aquello que pueda honrarte, de aquello que pueda bendecirte, en desmedro con aquello que tenga que exhortarte o que tenga que corregirte. Esto que te digo es lo que Dios te dice en esta tarde noche ya, ¿no? No importa el tiempo, no importa la edad, no importa hasta tu cansancio, hermanos. Cuando vos querés servir a Dios, Dios te da nueva fuerza, Dios renueva las fuerzas. Miren, recuerdo, salía de mi trabajo, estaba 24 horas sin dormir. Salía de mi trabajo, iba a la iglesia y antes nos sentábamos, ¿no? Vos recordarás, antes nos sentaban a todos los obreros, los diáconos, todos acá atrás estábamos, ¿no? Éramos todos los que éramos visibles, amén. Y con vergüenza lo digo, yo venía de trabajar y a veces sin dormir, ¿no? Y estaba peleando para no dormirme, todos los hermanos mirándome y te imaginás qué espectáculo, ¿no? El obrero, el diácono se está durmiendo, mira qué vergüenza. Amén. Pero vos sabés que llegaba el momento de la alabanza y Dios me renovaba la fuerza. Y yo podía seguir, después de ese culto, podía seguir un culto más, que me iba de ahí como en el aire, volando en el aire. Porque Dios renueva tus fuerzas. Y al que no tiene ninguna fuerza, dice Dios, le da fuerzas nuevas. Pero vos tenés que desafiarte, vos tenés que esforzarte, vos tenés que comprometerte. Escuchame lo que te digo, comprometerte. Muchos no se comprometen porque no quieren dejar su tiempo para el Señor, pero pierden el tiempo en otras cosas. El compromiso nos da la posibilidad de que ocupemos nuestro tiempo en aquello que nos sirve, en aquello que en definitiva va a ser redituable para la eternidad, porque Dios lo va a tomar y lo va a sumar para la eternidad. Vas a tener en los cielos, como dice la Biblia, un peso más excelente de gloria. ¿Qué es lo que hace de que Dios nos tenga en cuenta el día que Jesucristo venga a buscarnos? Es que tenemos en los bancos del cielo un peso más excelente de gloria. Él puede decir allí en los cielos, este
aquí tiene escritas muchas más obras que los que tiene en la tierra. Tiene aquí respaldo. Este tiene respaldo porque ha servido y sirve al Señor. No importa la circunstancia, no importa el temor, no importa la necesidad, no importa el dolor, no importa lo que estés viviendo, pero cuando nosotros nos esforzamos y nos ponemos en la mano del Señor y estamos dispuestos a darlo todo, Dios también te pone allí en ese cuadro de gloria para darte la gloria a su tiempo. A su tiempo Dios te va a levantar. A su tiempo Dios te va a dar esa gloria que necesitas muchas veces. Compromiso. Decí conmigo, compromiso. Es lo que necesitamos. Diligencia. Ellos no perdieron tiempo. No perdieron, no dieron vuelta. Y voy a ver, pastor, voy a ver si acomodo el tiempo para ver si puedo hacer. No sé si te pasará o les pasará a ustedes. Voy a ver si me puedo acomodar para ir, voy a ver si puedo estar. No preguntaron, no se excusaron. No dijeron, pero mire que es peligroso ya, David, nos metemos en la boca del lobo, allí vamos a tener que dar la vida, si es que no. Actuaron. Y hermanos, esto es lo que Dios nos pide a nosotros, ser diligentes. Ser diligentes. No esperar que el pastor nos diga, alguno puede venir a hacer, mire que hay humedad acá, hay que hacer este trabajo, hay que poner una puerta, hay que arreglar tal cosa. Lo que Dios quiere que nosotros digamos, pastor, ¿hay algo para hacer? Yo tengo hoy libre, mañana tengo libre. ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir en la iglesia? ¿Hay algún trabajo para hacer? Eso es ser diligente. No estar esperando que nos carguen de compromiso, sino sentirnos nosotros comprometidos en hacerlo, estar dispuestos en hacerlo. Porque a eso Dios ama. Aquellos que están dispuestos a darlo todo para el servicio, porque ustedes, hermanos, no se dan cuenta, pero este lugar es un lugar de bendición. Es un lugar donde la palabra de Dios se habla, es un lugar donde la gente que está perdida, que no tiene esperanza, viene a escuchar de Jesucristo. Y ustedes, a través de su esfuerzo, aunque no estén atrás del púlpito, aunque les estén dando una palabra, pero su trabajo hace de que esa gente también pueda recibir salvación, esperanza. Y sabes una cosa, Dios no mide eso por quién es el que predica mejor o quién es el que alaba a Dios mejor. No, Dios nos mide todo por igual. Y si estás limpiando y te toca limpiar el culto, dale gloria a Dios. Porque Dios te va a dar el mismo pago que aquel que predica o que aquel que alaba a Dios. ¿Escuchaste lo que te digo? Dios quiere un pueblo diligente, un pueblo dispuesto, un pueblo que quiera y tenga ganas de servir, de decir, ¿qué hago? ¿Qué tengo que hacer? Yo cuando era muy nuevo en el camino del Señor, me acuerdo que le decía a mi mamá, decirle al pastor, a ver, ¿qué es lo que puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? Claro, veía mi familia que se estaba acomodando, cómo Dios estaba acomodando la situación familiar, mi vida. Y yo me sentía deudor. Y le decía, me acuerdo, no tenía trato con el pastor todavía, y le decía a mi mamá, decirle al pastor, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿En qué puedo servir? ¿En qué puedo ser útil? Y vaya que Dios lo tomó en serio esto, ¿no? Por eso es importante que nosotros seamos diligentes. Decí conmigo, diligente.
Tengo que ser diligente. Amén. Y una de las cosas fundamentales, debo confiar, debo tener confianza. Amén. Sé que en el mundo pululan noticias, personas que hablan mal del Evangelio, que hablan mal de la fe. En muchos casos con razón, porque ha habido situaciones que por ahí han sido vergonzosas. Amén. Y ustedes pueden decir, bueno, pero hay pastores que hicieron esto y pastores que hicieron lo otro y hermanos que hicieron esto. Sí, es cierto. Pero eso no tiene que quitarnos o generar en nosotros desconfianza. Porque el hombre falla. El hombre se equivoca. Cristo nunca. Y Cristo estableció la iglesia para que en la iglesia Él pudiera reinar. Y para que en la iglesia Él pudiera alcanzar a las personas con salvación. Y cuando hablo de la iglesia no hablo de este lugar, hablo de tu lugar. Vos sos la iglesia y llevás la prédica, llevás la salvación a todo lugar donde vayas, en tu trabajo, en el lugar, en el micro, en el lugar donde vayas, vos tenés oportunidad de hablarle a la gente de Cristo. ¿Escuchaste? Sirviendo al Señor en las comisarías. Mire, hay más de 200 personas que recibieron a Cristo en una comisaría. Porque yo les tomaba la denuncia, pero después de tomar la denuncia o la exposición le decía, mire, esto no es la solución a su problema. La solución a su problema es esta. Y le presentaba a Cristo y muchos de ellos recibían a Jesucristo ahí en una comisaría. Porque, hermanos, no hay lugar para que la iglesia no pueda desarrollarse. Vos sos la iglesia. Pero ¿sabés de qué parte todo esto? De la confianza. Una confianza que va más allá de lo que es el lugar donde vos te congregás, que va más allá de los pastores. Tu confianza está en el Señor, tu confianza está en Jesucristo. Y aunque el hombre falle, aunque el hombre se equivoque, Jesucristo nunca se equivoca. Mi confianza, tenés que decir, está en el Señor. Y ellos confiaron en David. Ellos fueron y no le preguntaron por qué tenían que ir a tomar agua de ese lugar. No le preguntaron tampoco por qué después que trajeron el agua la tiraste en el piso. Hicimos todo un esfuerzo para ir a buscarla, casi perdemos la vida, te traemos el agua y vos la tirás. No la tomaste. No le preguntaron eso. No voy a explicar eso porque iríamos para más tiempo. Pero digo, tenemos que confiar, hermanos. Tenemos que confiar. Y estas tres cosas son fundamentales y muchas otras, ¿no? Pero estas básicamente para que podamos nosotros tener un servicio. Dios quiere en este tiempo también hombres y mujeres valientes. ¿Escuchaste lo que te digo? Hombres y mujeres valientes. Hombres y mujeres que estén dispuestos a dar su vida por Cristo. Hombres y mujeres que estén dispuestos a ofrecerse para el servicio, hombres y mujeres que estén dispuestos a creer de todo corazón en este tiempo, en este propósito en la iglesia. Amén. Y es fundamental para que podamos afianzarnos, porque hay tiempos difíciles. Hay tiempos y vendrán tiempos difíciles. Y sabes una cosa, aquellos que no se afiancen verdaderamente van a caer. Amén. Es como la higuera.
en la que Jesucristo se limpia, ahí en el capítulo 15 de Juan, ¿no? Que habla de la higuera. Y tiene que ser limpia para sacar lo que está endeble, para sacar lo que está apenitas agarrado, para sacar aquello que no va a dar fruto. ¿Escuchás lo que te digo? Y sabes una cosa, vamos a vivir tiempos difíciles, pero también en esos tiempos difíciles se va a ver quiénes están y quiénes no están. ¿Escuchaste lo que te digo? Se va a ver quiénes están y quiénes no están. Para terminar, dice en Mateo 11:12, la versión que más me gusta es esta, la NBI. Dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos ha venido avanzando contra viento y marea. Y los que se esfuerzan logran, escuche esto, y los que se esfuerzan logran aferrarse. ¿Aferrarse a qué? Al reino de los cielos. El servir y ese segundo adulán donde probamos realmente que en ese primer tiempo donde el Señor nos encontró y donde nos dio de su gracia, no fue un tiempo de pérdida, no fue un tiempo donde yo perdí o el Señor perdió tiempo en tratar de darme todo aquello que me dio. No es tiempo perdido, sino en el segundo adulán Dios ve realmente quiénes son los que están, quiénes son los que están aferrados, quiénes son los que están dispuestos, quiénes son los valientes que quieren y van a decir, sí, yo voy a ir, yo voy a estar. Como dice por allí en Mateo 24, no recuerdo el versículo, pero solamente aquellos que perseveran son los que van a ser salvos. Amén. Y perseverar es aferrarme al reino de los cielos. Y para aferrarme al reino de los cielos, tengo que esforzarme, hermanos. ¿Vos querés llegar? Gloria a Dios por los 20 que quieren llegar. Yo quiero llegar al cielo, ¿sí? ¿Vos querés llegar al cielo? Y si no estás perdiendo el tiempo, acá yo le digo a los hermanos, si veniste acá y no querés llegar al cielo, ¿y qué haces acá? Andá a mirar una película. Claro, andá a ver una película, andá a ver un partido, andá a jugar a la pelota. Nuestro afán es poder llegar a la presencia de Jesucristo. Estamos aquí porque tenemos la esperanza de poder tener una vida eterna. Y si querés llegar a esa vida eterna, tenés que aferrarte al reino de los cielos. Y si querés aferrarte al reino de los cielos, tenés que esforzarte. Tenés que esforzarte. No hay otro medio. Y el esforzarte demanda que lo hagas no cuando tengas fuerza, no cuando tengas ganas. El esforzarte demanda que lo hagas aún cuando no tenés ganas y cuando no tenés fuerza. Porque es ahí cuando Dios te premia más todavía. Cuando vos te sentís débil, cuando vos te sentís sin fuerzas, es cuando Dios se glorifica. Porque Él perfecciona su poder en nuestra debilidad, como dice la palabra de Dios. Hermanos, necesitamos ser probados en ese segundo adulam. Necesitamos decirle al Señor, yo quiero servirte, Señor. Ponete de pie, vamos a orar. No sé cómo, si hoy escuchaste y esta palabra te motivó, y si hoy en esa motivación estás dispuesto a ser uno de esos valientes que Dios precisa en este tiempo. ¿Escuchaste lo que te digo? Yo te invito a que pases. Solo los valientes y las valientes.
Solo los que estén de corazón dispuestos a decirle, Señor, acá estoy, usame. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar. Pero antes de orar, tome nota, pastor, de todos los nombres que están acá. Acá todos los que van a trabajar el sábado y todo el desafío que tiene, están todos aquí. Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a orar. Yo sé que el servicio para el Señor cuesta, no es sencillo, no es fácil. Pero lo que cuesta vale, me decían a mí. Aquello que cuesta vale. Y yo te puedo asegurar que en todo este tiempo, en estos 41 años que estoy sirviendo al Señor, no me arrepiento absolutamente de nada, aunque he pasado situaciones difíciles y tormentosas, momentos de claudicación, pero el Señor me ha sostenido. Y no me arrepiento de haber tomado esa decisión. Tenía planes, tenía una carrera. Quería llegar a la última jerarquía, quería ser, ¿por qué no?, jefe de policía. Así entré con ese sentir, pero el Señor dijo, no, vos vas a servirme a mí. Y el Señor te dice, no sé cuáles son tus planes, no sé cuáles son los propósitos que tenés, que pueden ir paralelo al servicio a Dios, pero Dios quiere que le sirvas, el Señor quiere que le sirvas, sin ningún tipo de reticencia, sin ningún tipo de límites, con todo tu corazón, con todo tu corazón. Cerrá tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora te doy gracias por tu palabra, Señor. Tú conoces los corazones y tú conoces las intenciones que tenemos, Señor, aún antes que nosotros las pensemos. Tú nos conoces, Señor. Y en esta hora, a través de tu palabra, sabes a quienes le has hablado en esta noche, a quienes has tocado en su corazón, porque estás anhelando de que hoy, de este lugar, surjan muchos valientes, hombres y mujeres dispuestos a servirte de todo corazón, sin ningún impedimento, sin ninguna excusa, de todo corazón, Señor. Y en esta hora yo los presento, Dios, en el nombre de Jesús. Presento la vida de cada uno de ellos, Señor. Y en el nombre de Jesucristo, hoy te pido, Espíritu Santo, que tú pongas, Señor, un renuevo en sus corazones. Aquellos que han perdido, Señor, esa confianza, aquellos que han perdido, Señor, ese ánimo, aquellos que han perdido esa pasión por ti, Señor, en este día. Espíritu Santo, te pido que renueves los corazones de aquellos que han claudicado, Señor, en este día. Espíritu Santo, te pido para que tú pongas una luz nueva en esperanza, que tú renueves sus corazones, que tu presencia haga encender nuevamente ese fuego de la pasión en sus corazones, Señor. Si hay algunos que se han ayornado, que como dice la palabra que leímos, Señor, se han relajado, hoy, Señor, a través del Espíritu Santo, hoy sean renovados. Que hoy se encienda ese fuego en sus corazones para la gloria de tu nombre. Que hoy, Señor, puedan ver la necesidad que hay en ti, Señor,
de que muchas personas también puedan alcanzar tu gracia. Y que ellos son fundamentales también para que muchos puedan ver también de tu gracia, Señor. En todo lo que hagan, en todo su esfuerzo, en todo su trabajo, tú vas a darle, Señor, el sentir de tu corazón, Señor. Tú vas a darle, Señor, en ese esfuerzo, en sus corazones, también esa pasión que tú tienes por la humanidad, Señor. Despierta en nosotros ese sentir, Padre. Si nos hemos relajado, si nos hemos confundido, si nos hemos apagado, que en este día sea un tiempo de despertar, Señor. Despiértanos, Señor. Despiértanos, Padre, para que podamos ser, Señor, aquellos obreros, aquellos valientes que tú, Señor, soñaste y que tú esperas, Señor, en nosotros. Tú nos soñaste, tú nos planificaste. Tú, Señor, tienes preparado el plan completo para nuestra vida. Y tú nos ves, Señor, siendo esos valientes, dispuestos a dar su vida por ti, Señor. Muchos sufrimientos. El enemigo puso atajos, puso problemas, puso palos en la rueda. El enemigo puso inconvenientes y sufrimientos que nos hicieron desesperanzarnos, que nos hicieron claudicar y dudar. Pero hoy Dios te dice: yo nunca te he abandonado, nunca te he dejado, nunca. Y eso que has pasado, lo has pasado para que seas hoy revalidado, seas fortalecido, para que hoy puedas ver que mi gloria es y será sobre tu vida siempre. Oh, sí, Señor. Para que veas que yo sigo siendo el mismo por los siglos de los siglos y que te he amado desde antes de ser concebido. Ya te pensaba. Hoy te dice el Señor: levántate, levántate, levántate. Aún con las pocas fuerzas, levántate. Porque yo voy a fortalecer tus piernas y voy a fortalecer tus brazos y voy a fortalecer tu corazón y te voy a mostrar cuánto puedes rendir en mis manos, cuánto voy a hacer a través de ti. Hoy Dios te dice: cree y levántate, levántate. No hace falta que sientas nada. No hace falta que intuyas nada. Solamente levántate y decía: aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy, Señor. Aquí estoy para volver, para fortalecerme, para poner mis manos en el arado otra vez, Señor. En el nombre de Jesús. Decile allí donde estás: yo quiero ser ese valiente, Señor. Yo quiero ser esa valiente. Yo quiero servirte, Señor. Decíselo. Decíselo de corazón. Yo quiero servirte con todo mi corazón, Señor. Yo quiero servirte con todo mi ser. No quiero perder más tiempo en el mundo, porque el mundo no me ha dado nada. Yo quiero servirte en este tiempo. Quiero que cuando vengas a buscarme me encuentres sirviéndote, dando toda mi vida para ti, Señor. En este tiempo quiero agradarte. En este tiempo quiero agradarte, Señor. Y quiero dar lo que me quede de vida
Quiero dar todo mi esfuerzo, todo lo que me quede en este tiempo para que tu gloria sea manifestada. Oh sí, Señor, quiero ser ese canal de bendición que tú puedas usar, Señor. Quiero ser esa herramienta, oh, afilada en este tiempo para que tu gloria, Señor, pueda llegar a muchos. Quiero ser, Señor, aquello que quieras que haga, sea lo que fuere, Señor, pero quiero ser, Señor, una herramienta en tus manos. Para la gloria de tu nombre. Para la gloria de tu nombre, Señor. Quiero ser ese valiente para servirte hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Dale gracias. Gracias, Señor. Y acordate que hoy hiciste un pacto, un compromiso. No lo hiciste conmigo, no lo hiciste con la congregación, lo hiciste con el Señor. Acordate, compromiso, diligencia, confianza. El Señor nunca te va a abandonar. Que Dios te bendiga, hermano.